Hola, muy buenos días y bienvenidos a un evento más de Grant Thornton. Les saluda Catherine Ulate. Continuamos con el ciclo de conferencias para este 2021. Nuestro tema de esta mañana, plataforma Exonet, usos, debilidades y fortalezas. Para desarrollar este tema y para tener una exposición amplia sobre esto, nos acompañan Tatiana Martínez, gerente de impuestos, Luis Martínez, senior de impuestos, y Marta Izaza, junior de impuestos de Grant Thornton. Les recordamos que somos una empresa de 58 años en el mercado costarricense, en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. Aprovecho la ocasión también para invitarlos a nuestro próximo webinar y evento a realizarse el 24 de junio con el tema Cadenas Seguras, operador económico autorizado. Para esa ocasión nos va a acompañar los expositores Silvia González, socia de impuestos y legal, y Jaime Morales, gerente de comercio exterior de Grant Thornton. A partir de este momento, ustedes pueden dejar sus preguntas y todas las consultas que tengan y al final de la presentación, nuestros expositores se encargarán de responderlas. Recuerden que pueden encontrarnos también en las diferentes plataformas de redes sociales de Grant Thornton y en YouTube. Damos inicio esta mañana dándole la bienvenida a Marta Izaza, junior de impuestos de Grant Thornton. Buenos días, Marta. Hola, buenos días. Muchas gracias, Catherine, por el pase. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a compartirles una información muy importante y relevante sobre el sistema de Exonet. Para ello vamos a iniciar con una breve repasada, digamos, de las generalidades de de exoneraciones. Luego vamos a ver qué es propiamente el sistema de Exonet, casos en los que en que los contribuyentes deberán hacer la solicitud por este medio y una solicitud de exoneración por este medio y casos en los que no deberán hacer este procedimiento. Asimismo, también vamos a conversar sobre los aspectos que tenemos que tomar muy en cuenta para efectos de presentar una solicitud a través del sistema. Y por último, vamos a conversar sobre los procesos de fiscalización en materia de exoneraciones, ya cuando nos hayan otorgado pues la autorización para la autorización de exoneración y más bien sea la Dirección General de Hacienda quien inicie un procedimiento de este tipo. Respecto al primer tema sobre las generalidades de las exoneraciones, es muy importante iniciar con el recordatorio, ¿verdad?, de que las exoneraciones únicamente se pueden otorgar a través de una ley de conformidad con el artículo 5 del Código de Normas. Cualquier exoneración u otro beneficio fiscal debe ser autorizado mediante ley. Esta ley va a contener las condiciones y los requisitos que va a determinar cada exoneración, ¿verdad? Entre ellos los beneficiarios, las mercancías que se van a considerar exentas, los tributos que va a comprender la exoneración. Importante también destacar que una exoneración no es lo mismo que una no sujeción, son dos conceptos técnicos totalmente distintos. Una exoneración de conformidad con su definición es una dispensa legal del pago del impuesto, es decir, si se verifica el hecho generador de este, pero la ley me considera pues un beneficio para que yo no tenga que pagarlo. Esto no me exime del cumplimiento de mis deberes formales, como por ejemplo el tema de presentar las declaraciones. Por ejemplo, en el caso de IVA, igual, aunque todas mis ventas estén exentas, igual yo voy a tener que declararlas en la casilla correspondiente de ventas exentas. Em, por ello, toda solicitud o todo contribuyente que desee solicitar una exención, y realmente sería como más bien que la Dirección General de Hacienda me autorice la aplicación de esa exención que ya la ley la había autorizado de previo, se debe estar al día con sus obligaciones formales y materiales, tanto ante el Ministerio de Hacienda como ante la Caja. Em,
Y también importante destacar que no todas las exenciones establecidas en las leyes no se extienden a tributos establecidos posteriormente a su creación, y aquí tal vez podemos destacar esta discusión que se dio en el marco de el impuesto territorial y el impuesto sobre bienes inmuebles, que hace poquito se aclaró respecto al tema de los beneficios de los que gozan las empresas del régimen de zonas francas. O incluso esta discusión que se dio también recientemente y en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sobre si el IVA era un nuevo impuesto o un impuesto distinto al impuesto general sobre las ventas, que de ahí salió este famoso dictamen de la Procuraduría que analizó pues las consultas, ¿verdad? Planteadas por Hacienda, porque en ese momento salieron muchas noticias, ¿verdad? De que los carros eléctricos iban a empezar a pagar impuestos, de todas las exoneraciones que estaban en ese momento quedaban derogadas. Entonces, pues se aclaró que realmente en esencia era el mismo impuesto, solo que se ampliaba un poquito la base, y que de hecho la Procu aclaró pues que si la exención propiamente no contemplaba servicios, eh, digamos, de previo, entonces pues se iba a entender que se iba a empezar a estar grabado con el IVA a partir de su vigencia. Por último, importante destacar que pues la exención únicamente puede ser derogada o modificada por una ley posterior. Ok, en materia de exenciones es muy importante y específicamente en el tema de las compras, ¿verdad? De lo que yo necesito para prestar mis bienes prestar mis servicios o vender mis bienes, lo que me va a generar derecho a crédito fiscal, ¿verdad? O más bien lo que no me va a dar derecho a crédito fiscal. Como regla general, recordemos que según el artículo 21 de la ley del impuesto al valor agregado, solo me va a dar derecho a crédito fiscal aquellas compras que yo realice para realizar operaciones sujetas y no exentas. El reglamento, tanto la ley como en el reglamento, establecen ciertas excepciones, digamos, a esta regla general, que cuando yo igual voy a poder tener derecho a crédito fiscal, aunque mis operaciones de venta vayan a estar exentas, como por ejemplo si yo le vendo a un exportador, si le vendo a la caja, si le vendo a las MUNIs, que son supuestos de no sujeción según la ley. Si le vendo a empresas acogidas al régimen de zona franca, ¿verdad? Todo eso, según la ley y el reglamento, me van a dar derecho a crédito fiscal pleno, a pesar de que mis operaciones de venta vayan a estar exentas. Em, Luego también tenemos aquellas operaciones que no me van a dar derecho a crédito fiscal del todo, que sería entonces el supuesto en el que no se esté, las adquisiciones que yo realicen no estén contempladas como una excepción a la regla general, ¿verdad? Entonces, en ese caso, esas compras se me van a considerar como un costo o gasto. También el derecho a crédito fiscal que voy a tener cuando mis operaciones sean a tarifa reducida, ¿verdad? Que entonces ahí solo me voy a poder acreditar el crédito según la cuantía de la tarifa de mi operación, y lo que no me pueda acreditar o no pueda aprovechar como crédito fiscal, entonces lo vamos a trasladar al costo gasto deducible en el impuesto sobre las utilidades. Y para estos últimos, digamos, cuando más bien yo no puedo identificar el porcentaje de mis operaciones, ¿verdad? Si tengo operaciones que me van a dar derecho a crédito fiscal y otras que no me van a dar derecho a crédito fiscal y no las puedo identificar, entonces vamos a tener que aplicar las reglas de proporcionalidad. Esto únicamente, digamos, es importante tal vez tener en cuenta porque en este caso de Exonet vamos a hablar de las autorizaciones de exenciones. Para poder, digamos, adquirir exento, ¿verdad? Entonces, esto pues es importante para efectos de los efectos de las exenciones en mi determinación del IVA mensual. Entonces, ¿qué es Exonet? Ya vamos a ver entonces los casos en los que se debe realizar la solicitud y casos en los que no, que son casos muy puntuales y ahorita los vamos a ver.
Primeramente, hay que tener muy en cuenta que realmente el sistema de exoneraciones es administrado, gestionado por la Dirección General de Hacienda, que igual pertenece es un órgano del Ministerio de Hacienda, y propiamente esta materia la conoce la División de Incentivos Fiscales, que a su vez lo tiene dividido en dos departamentos. El primer departamento es el de gestión de exenciones, que ahí es donde están precisamente todos los analistas que se encargan de conocer las solicitudes de exención que presentamos a través de este sistema. Y también se aprueban los movimientos relacionados con los bienes exentos, por ejemplo, la inscripción, desinscripción, liberación, anulación, traspaso, corrección, revalidación de las exenciones o liquidación de impuestos. Por ejemplo, hay muchos beneficios fiscales, o varios, perdón, beneficios fiscales que, por ejemplo, me otorga un beneficio una exención en la importación de un equipo especial que necesito para construir o para un proyecto de obra pública al amparo de la Ley General de Concesión de Obra Pública. Entonces, una vez que ese equipo deje de usarse dentro del proyecto que está en el beneficio, ¿verdad? De la concesión propiamente, pues va a tener que pagar los impuestos correspondientes, pues ya no se está siendo aprovechado, digamos, por la concesión de obra pública en cuestión. Entonces, todo este tipo de trámites, pues las conoce el Departamento de Gestión de Exenciones. Y luego está el departamento de fiscalización, ¿verdad? Que más bien su principal labor es verificar el correcto uso y destino de los bienes que fueron sujetos a incentivos fiscales y también iniciar pues, el procedimiento administrativo correspondiente para la declaratoria de la ineficacia de las notas de exoneración en caso de que se haya determinado pues un uso incorrecto de los bienes sujetos o que se encuentre en la lista en la lista de los criterios objetivos de selección, digamos que utiliza también esta dirección para iniciar este tipo de procedimientos que ahorita más adelante los vamos a ver. Entonces, ¿qué es propiamente Exonet? Pues ese es el sistema gestionado por el Departamento de Gestión de Exenciones, como lo acabamos de ver, es un sistema informático eh, que permite la gestión y trámite de las solicitudes. Aquí ustedes pueden ver el logo, este que está en celeste. Se ve en la página de inicio del Ministerio de Hacienda. Es de fácil acceso, ¿verdad? Y va a ser básicamente el principal medio con el cual nosotros incluso, bueno, presentamos la solicitud, todos los documentos asociados y ese es el sistema en el cual uno interactúa con el analista que nos está revisando nuestra solicitud de exoneración. ¿Cuáles son los sujetos que deben realizar las gestiones de exoneración a través de Exonet? Esta lo podemos encontrar un poquito más detallado en el artículo 11 del reglamento de la ley al impuesto al valor agregado, pero en general pues van a ser la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, ¿verdad? Para la adquisición de los bienes y servicios que necesitan para el cumplimiento de sus funciones. Las MIPIMES inscritas en el MEIC o MIPIMES agrícolas inscritas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería para aprovechar el beneficio que les otorga la ley del IVA sobre los alquileres comerciales, ¿verdad? Que no superen el 1.5% del salario base mensual. Recordemos que para este año está en 462.200 colones. Los concesionarios o permisionarios de transporte terrestre de pasajeros regulados por ARECEP también tienen que hacer el trámite ante esta plataforma. La ERD, la Universidad ERD, el INCAE, la AID y varias asociaciones de bien social, como por ejemplo una asociación para el Hospital de Niños, que todas están expresamente enlistadas en en el inciso 18 del artículo 8 de la ley del IVA, que es el que contiene las exenciones. Las asociaciones de desarrollo comunal, para la adquisición de bienes y servicios, ¿verdad? Que necesiten para el cumplimiento de sus fines, las juntas de educación y administrativas de las instituciones públicas de enseñanza del MEP,
los importadores de sillas de ruedas, equipo ortopédico, prótesis en general y otros servicios de apoyo para personas con discapacidad. Este supuesto está propiamente en la ley, pero recordemos que, por ejemplo, todo el equipo médico también pues está contemplado como una exención según el artículo 4 de la ley 7293. Contribuyentes que presten el servicio de transporte para las personas con discapacidad que sean autorizados por el Ministerio de Educación Pública, los contribuyentes que estén registrados como exportadores o proveedores de exportadores, que el procedimiento completito está en esta resolución de GT de GHR 60-2019, específicamente para la adquisición de bienes y servicios relacionados con sus operaciones de exportaciones. Recordemos que en este supuesto se tienen que cumplir dos requisitos para que yo pueda optar para la solicitud de adquirir los bienes y servicios exentos para este tipo de operaciones, ¿verdad? Que es que el umbral de mis operaciones de exportaciones sea del 75% o más en relación con la totalidad de mis operaciones, o que esté generando créditos fiscales, bueno, perdón, saldos a favor en mis declaraciones del IVA, al menos por 3 periodos fiscales consecutivos, porque simplemente no estoy generando pues un débito fiscal, ¿verdad?, que pagar. Entonces más bien estoy generando muchos créditos fiscales por ese IVA que no voy a poder repercutir con un débito fiscal. Y también pues los productores, comercializadores, distribuidores de productos de canasta básica tributaria y sus insumos también van a tener que cumplir con este procedimiento que también está en esta resolución. Ahora bien, ¿quiénes son los sujetos que no, o las entidades que no van a necesitar realizar gestiones a través de Exonet? Los beneficiarios del régimen de zona franca, pues ellos, pues los beneficios de los que van a gozar van a estar expresamente establecidos en el acuerdo ejecutivo que otorgue que les autorice el ingreso al régimen. La Caja Costarricense del Seguro Social y las municipalidades, que como ustedes podrán ver en el artículo 9 de la ley del IVA, están contemplados como supuestos de no sujeción. Las universidades públicas, los funcionarios de embajadas, misiones diplomáticas y organismos internacionales, las empresas que brindan servicios turísticos y que estén registrados en el ICT, y los servicios de construcción de obra civil, ingeniería, topografía, porque recordemos que este trámite pues lo hace directamente el CEFIA en coordinación con el Departamento de Gestión de Exoneraciones, y lo que se le otorga, ¿verdad? Es muy importante recordar que la exención en este caso es para el proyecto. Entonces es el proyecto el que va a tener la exoneración. De seguido vamos entonces a ver los aspectos que debemos tomar en cuenta en un proceso de solicitud de exoneración, que mi compañero Luis Martínez les va a ahondar un poquito más sobre este tema. Gracias, Marta. En ese tema de aspectos a tomar en cuenta en un proceso de solicitud de exoneración, vamos a conversar acerca de algunos conceptos importantes a tener en consideración, dar a conocer cuál es el trámite de solicitud por medio del sistema de Exonet y cuáles son los requisitos con los que se debe cumplir para uso del sistema. Entonces, tenemos por acá, es importante conocer ciertos conceptos que nos ayudarán a la hora de identificar en el sistema cuál es la opción a elegir. Tenemos por acá diferentes tipos en principio, diferentes tipos de exoneraciones. Por un lado, una exoneración concreta, que es aquella en la que se detallan todas las características de los bienes a exonerar, como cantidades, valor aduanero, peso. Esta hace referencia a una compra en específico. Por otro lado, una exoneración genérica es aquella con un plazo de vigencia definido, sin embargo, en la que no se especifican cantidades, valor aduanero, ni pesos, ni demás datos que la puedan limitar. En este caso, usualmente, el único requisito es el código CABIS correspondiente al bien o al servicio a exonerar y no está sujeto a una única ocasión. Otros conceptos también, que son en un par, tenemos lo que son exoneraciones objetivas y exoneraciones subjetivas. Una exoneración objetiva corresponde a el bien o el servicio
y no propiamente al contribuyente, sea persona física o jurídica. Entonces, por el contrario, una exoneración subjetiva es aquella otorgada exclusivamente al contribuyente con una condición especial, otorgada sea por ley o por reglamento. Vamos a pasar. Sí, tenemos en la siguiente diapositiva, acá. Este es, entonces, el gráfico de solicitud o el trámite, el flujo de información del trámite por medio del sistema Axonet. Entonces, iniciamos en el punto 1, donde está el interesado o el posible beneficiario, que crea, se registra en el sistema Axonet y procede, punto 2, a crear una solicitud nueva o un trámite de exoneración. En algunas ocasiones, según el trámite, lo vamos a ver un poco más adelante, según el trámite, en algunas ocasiones se necesita la recomendación de un ente gubernamental. Entonces, en este caso, si aplica este requisito, el mismo sistema trasladará a la entidad que recomienda. Se espera recibir del analista la autorización y vuelve al analista de la parte de exoneraciones. En este caso, si no requiere esta autorización del ente recomendador, pues directamente pasamos al caso 6, es donde queda a manos de la Dirección General de Exenciones. Y, a ver, acá donde se valida por medio del analista, valida si cumple con los requisitos. En caso de que no los cumpla, se envía una notificación, ya sea de devolución o de rechazo. En caso de devolución, esta se puede modificar y corregir. En caso de rechazo, pues habría que iniciar un nuevo proceso. Si cumple con los requisitos, esta será aprobada por el sistema, se notificará al beneficiario y acá es muy importante que también esta información o esta autorización pasa a las bases de datos que tienen conexión con el sistema Exonet, como para ciertas validaciones. Tenemos como el TICA, importantísimo el validador de comprobantes electrónicos. Esto es para todas las compras, es para donde se valida el CABIS en las exoneraciones y pues otros sistemas. Entonces, este sería el flujo usual que se sigue para una autorización por medio de Exonet. También tenemos algunos requisitos generales que se deben cumplir, tanto para registrarse en el sistema como para tener derecho a solicitar una exoneración. La primera, la más importante, es estar al día con la Caja Costarricense del Seguro Social, también estar al día con las autoridades tributarias en materia de obligaciones materiales como morosidades, además como otras obligaciones formales de presentación de declaraciones, pago y demás. Se debe un requisito para tener derecho a una exoneración, es pues presentarla por medio del sistema Axonet. Acá tenemos un extracto de esas posibles opciones. Pueden ser solicitudes de exenciones de impuestos locales genérica, solicitud de exención de impuestos locales concreta, pues lo que explicamos anteriormente. Por eso la importancia de esos conceptos, saber diferenciar cuándo aplica una genérica, cuándo aplica una exoneración concreta. Tenemos por acá algunas otras consideraciones que tenemos plazos establecidos por reglamento del tiempo en el que se pueden resolver las solicitudes de exoneración. En este caso, algunas pueden ser hasta de 2 meses. Aquí puede variar dependiendo de la exoneración. Estas exoneraciones se brindan con un plazo, en algunos casos de 6 o en algunos casos de 12 meses, esto según la condición del contribuyente. Y también es importante, y más adelante lo vamos a ampliar, es que hacer un uso indebido de una exoneración o el dejar de hacer un cobro de impuesto sin una debida autorización podría estar sujeto a fiscalización. Ahora bien,
vamos a entrar repasar, explorar el sistema ExoNet y hacer un caso de cómo sería una exoneración. Como les comentaba, el primer paso es el proceso de registro, muy simple, ya sea una persona física o si sea una persona jurídica, hay distintos requisitos. Lo usualmente es que va a solicitar la información general del beneficiario, del posible beneficiario, y según el caso solicitará también que se adjunte documentación que respalde este registro. El segundo paso, acá como podemos ver, es un formulario sencillo de completar. Tenemos los datos del beneficiario. Como les comentaba, puede ser persona física, puede ser persona jurídica que desea obtener la exoneración. En los casos de que sea una persona jurídica, es necesario completar los datos del representante legal y también, muy importante, que se pueden autorizar usuarios, se les llama usuarios de alto nivel, que puedan realizar trámites en nombre de, en este caso, de una empresa. El ingreso al sistema, una vez que se haya completado el paso de registro, los credenciales llegarán al correo electrónico que se indique en este registro y acá se deben validar por medio del correo electrónico, llegará un link que se debe ingresar para validar y nos dará acceso a esta pantalla de login para poder ingresar al sistema. Una vez que entremos en el sistema, vamos a encontrar un menú sencillo donde vemos algunas opciones. La primera vez, pues, van a estar la mayoría vacías. Pero acá podemos ver que se puede accesar a solicitudes pendientes, aquellas que han sido autorizadas y cuáles han sido denegadas. En este caso, si ingresamos en una nueva solicitud, podemos continuar. Ok. Podemos ver que hay alrededor de 18 trámites que se pueden realizar por medio de ExoNet, 18 trámites de exoneración. Algunos, como vimos, son casos de importación, ya sea concretas o genéricas, también de exoneraciones locales, genéricas o completas, y otros casos particulares. En este caso vamos a hacer un ejemplo con la local genérica de bienes y servicios. Muy importante, indicar un medio para recibir notificaciones. He comentado, el sistema genera alertas, ya sea si se debe hacer alguna modificación, también se utiliza para hacer solicitudes de información o inclusive para notificar, ya sea si está aprobada o está rechazada la exoneración. Esta otra parte de acá es muy importante, la del fundamento legal, porque para todos los casos se debe indicar el número, artículo, inciso y párrafo que fundamenta la exoneración. Entonces acá tenemos un ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos de los que consideramos los fundamentos legales más utilizados para la exoneración de IVA en el mercado nacional. Entonces esto es acá útil de referencia en el caso de alguna exoneración según el tipo de condición del beneficiario. Por algunos ejemplos, como exportadores, proveedores de exportadores, las micro y pequeñas y medianas empresas, Cruz Roja, bomberos. Vamos a continuar. Tenemos algunas asociaciones, como es la Asociación de Obras del Espíritu Santo, fundaciones, algunas que tenemos por acá. Otros ejemplos son el CAE, la ERT, los servicios de transporte terrestre de pasajeros. Continuamos. Asociaciones de desarrollo comunal, juntas de educación, las asadas. Acá con las asadas es importante porque el sistema solicita que se indique el párrafo según la región. Entonces, en esta puede variar. El sistema filtra cuáles son las opciones. Ahí se debe indicar la que corresponda con el beneficiario. También tenemos otro ejemplo que es la tarifa reducida del 2% de los insumos médicos. Otros casos de fundamentos legales utilizados en autorizaciones son como productores de insumos para canasta básica, productores, comercializadores y distribuidores de canasta básica y órdenes especiales de las municipalidades o proveedores
de municipalidades. Cada una de estas, pueden observar, tienen su correspondiente artículo, inciso y párrafo que debe acompañar esta solicitud. Aquí también tenemos algunos otros ejemplos para referencia, como órdenes especiales de la Caja Costarricense del Seguro Social. Estos son para proveedores. Esos casos. Entonces, o para equipo médico. Esta parte de acá, bueno, una solicitud de exoneración, sea de bienes o de servicios, desde el año anterior, cuando entraba en la aplicación, el código CABIS, el catálogo de bienes y servicios, en las solicitudes de exoneración se debe indicar cuál es este código específico. Entonces, el sistema, por cada uno de los bienes y servicios que se desean exonerar, se debe indicar cuál es el código CABIS correspondiente. Y también una descripción de cuál será el uso y destino de este bien. Esto es en caso de, para mayor referencia del autorizador cuando evalúe la solicitud. Y podemos continuar. Importante en esta parte que el sistema da la opción de hacer una carga masiva de códigos CABIS mediante un archivo en Excel, como vimos anteriormente. En el caso de que una opción es ingresar uno por uno de los códigos. El catálogo se pueden buscar por descripción o ingresar directamente el código, pero en caso de que tengamos o deseamos incluir en una exoneración una lista de códigos, está la opción de cargar un documento Excel con los códigos CABIS previamente identificados, entonces, y únicamente con ciertos requisitos. Este no debe sobrepasar 1000 líneas de código, tampoco se permite que hayan códigos duplicados o tratar de exonerar o de incluir un código CABIS que no exista en el catálogo de bienes o servicios. Entonces esto es muy simple porque el formato se compone únicamente de dos columnas. La columna A, que es para el código, para indicar cuál es el código, y la columna B es para dar una referencia del uso y destino o una descripción de para qué se utilizará. Esto es importante a considerar y se encuentra en el sistema en la parte de carga masiva. Además, tenemos otra opción. Algunos casos adicionales se debe adjuntar documentos que respalden la exoneración según el tipo que se solicite. Estos casos pueden variar según cuál es la documentación y según el tipo de trámite, si es un trámite de exoneración de salidas sin impuestos o de ingresos de mercancías sin impuestos, pues se deben adjuntar la documentación correspondiente. Una vez, están en todos los casos, una vez que se complete este proceso, se puede enviar a trámite. Bueno, una vez que está en trámite, ya sea que se acepte o se rechace, llegarán notificaciones al correo electrónico. Todo mayormente se centraliza por medio de esta aplicación. Algunas consideraciones, como les comentaba, en caso de requerir documentos adicionales, el analista devolverá el trámite, se comunicará por correo electrónico a fin de poder resolver inconsistencias. También a cada solicitud autorizada se le indica un código de exoneración que se podrá utilizar de referencia en comprobantes electrónicos o en algún otro trámite para justificar, y esas pueden ser consultadas en algunas herramientas cuál es su validez. Y esta vez, una vez que tengamos este código, el beneficiario debe proveerlo, ya sea a las autoridades o al beneficiario, en caso de alguna compra para respaldar la exoneración solicitada. Es importante que en el sistema da la opción de revalidar autorizaciones solicitudes de exoneración. Algunos regímenes permitidos para esto, que los podemos observar, como la Cruz Roja, el Benemérito Cuerpo de Bomberos, tenemos algunas fundaciones, el INCAE, misiones diplomáticas y algunas asociaciones.
en las que se emite la solicitud una primera vez y posterior a que se vence el trámite, la validez, no es necesario iniciar el proceso desde cero, sino que vemos en el sistema donde tenemos un listado de cuáles son las exoneraciones que se le han brindado a ese contribuyente, se nos han brindado, y da la opción de revalidar, es decir, automáticamente volver a procesar o enviar esa solicitud para que sea validada y no pues indicar todo, repetir todo el proceso. Entonces, esto es importante, estos son para los que aplica esta revalidación. También un tema muy de utilidad es que este API, el Ministerio de Hacienda, me explico, un API, bueno, siglas en inglés, API, Application Program Interface. Esto es para integración de sistemas. Sin embargo, también puede ser utilizada por usuarios generales para consultas específicas. Como pueden observar, en la esquina superior derecha tenemos un link que dice api.hacienda.go.cr, FE, autorización, tenemos unos códigos. Al ingresarlo en un navegador con un número de autorización, nos dará ciertos valores, están ahí a disposición. ¿Qué podemos observar ahí? Podemos observar cuál es la identificación, es decir, quién es el beneficiario de esa autorización, inclusive cuál es el código del proyecto CEFIA en caso de que aplique, si no es un 0, cuándo fue que se emitió la exoneración, cuándo es la fecha de vencimiento. Por ejemplo, en este caso, entonces aquí podemos verificar que es de un año, inclusive si tenemos dudas de que si está válida y debemos aplicarle en un comprobante electrónico, se puede verificar en este sistema si tiene validez para evitar un rechazo del comprobante. Puede ser una validación previa. Tenemos cuál es el porcentaje de exoneración autorizado, tenemos cuál es el código de documento. Esto es importante, este código de documento es el que se utiliza en la parte de exoneraciones del comprobante electrónico. Y acá lo tenemos en el otro cuadro de la izquierda. En factura electrónica tenemos ciertos códigos de exoneraciones: 01, compras autorizadas; 02, ventas a diplomáticos; 03, autorizado por ley especial; 04, exenciones de la Dirección General de Hacienda. Entonces, es una consulta usual. Toda autorización tramitada por medio de Exonet y en la que se debe aplicar en un comprobante electrónico, se debe indicar el código 04, que son las exenciones de la Dirección General de Hacienda. Además, en estos valores que podemos encontrar en esta herramienta, también está si la autorización fue tramitada desde la vigencia del código CABIS, nos indicará si posee CABIS y además desplegará una lista de todos aquellos CABIS considerados dentro de la exoneración. Entonces, esto es muy importante y es una ventaja que no se tenía antes, pues antes con una solicitud de exoneración no se tenía certeza de cuáles eran los bienes o servicios considerados en nuestra autorización, pues ahora sí pueden consultar prácticamente de manera pública, solo conociendo el número de autorización, cuáles son los bienes o servicios autorizados. Ahora vamos a continuar. Compañera Tatiana les va a explicar acerca de procesos de fiscalización en materia de exoneraciones. Muy buenos días, tengan todos. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Efectivamente, como decía Luis, también vamos a ver el tema de las fiscalizaciones, cuál es el procedimiento que se lleva a cabo y también incluso qué recomendaciones para efectos de los beneficiarios deberíamos tomar en cuenta a la hora de ser fiscalizados. En primer lugar, es importante destacar que existe un plan anual de fiscalización. Actualmente está vigente la resolución 53, donde se establecen, de hecho, 21 puntos que la Dirección General de Hacienda, que es la competente, va a considerar para poder determinar si va a realizar una fiscalización o no a un determinado beneficiario. Es importante destacar que aquí vamos a ver únicamente pues, los más comunes, vamos a ver como 7, pero sí es importante tomar en cuenta esto porque son justamente los que normalmente se toman en cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace la Dirección General de Hacienda? Dice,
bueno, este determinado beneficiario, por ejemplo, me incumplió con deberes formales o materiales ante tributación. Recordemos que los deberes formales son, por ejemplo, no haber presentado la declaración, qué sé yo, de IVA o de venta, y más bien los deberes materiales tienen que ver con el pago. Por ejemplo, presenté la declaración, pero al final, pues nunca la cancelé. También se da el caso donde uno de los criterios de selección es cuando se trata de bienes y servicios exonerados que por su naturaleza pueden ser utilizados para fines distintos a los autorizados. También cuando puedan ser, por ejemplo, utilizados por terceros que no están autorizados. Y también cuando, por ejemplo, soy un beneficiario que muy constantemente realizo solicitudes de exoneración en gran cantidad, con muchas líneas y además son genéricas. Entonces eso también lo toma en cuenta la DGH. Otro tema súper importante, recordemos que la caja, pues, y como lo decían ellos ahora, incluso Exonet, ¿verdad? Tiene esa comunicación constante con la plataforma de la caja y poder, por ejemplo, si yo estoy morosa. Entonces es uno de los elementos que se toman en cuenta. También, por ejemplo, hay ciertas exoneraciones que implican que yo tenga que estar presentando informes periódicos. Si yo no cumplo con esa obligación, también puedo ser objeto de una fiscalización. Un tema importantísimo, y creo que mucha gente cree que no hay problema, ¿verdad? Resulta que, por ejemplo, qué sé yo, yo tengo un grupo económico y tengo dos sociedades. Las dos sociedades tienen los mismos beneficios. Por ejemplo, exportan fruta. Y resulta que la sociedad A llegó un cliente y le dijo, necesito demasiada fruta, entonces necesito que la ponga en el barco del día tal. Perfecto. Pero resulta que no tengo suficientes cajas para poder enviar esas frutas. Y resulta que mi sociedad B sí tiene esas cajas. Entonces hay gente que considera, ¿verdad?, que como tienen la misma condición, las dos sociedades, no hay ningún problema en que la sociedad B me traslade esas cajas a mí y yo las utilice en mi exportación. Aquí es importantísimo destacar que si bien eso sí se puede hacer, lo importante es que tengamos la autorización expresa de la Dirección General de Hacienda. Porque si la Dirección General de Hacienda no me dio esa autorización y luego se da cuenta de que yo estoy haciendo, ¿verdad?, ese tipo de traspasos de bienes, podría eventualmente entonces hacerme una fiscalización. Importante destacar, vamos a ver, el procedimiento de fiscalización se establece en la Ley 7293, que es la ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes. Aquí lo que se establece es si realmente hubo un correcto destino y uso, ¿verdad?, de los bienes y servicios que fueron exonerados. Y si se determina que no, después de toda esta auditoría, donde me hacen requerimientos de información, pues lo que van a hacer es establecer la ineficacia del acto administrativo que me concedió esa exención. ¿Y cuál va a ser eventualmente la consecuencia? Pues que evidentemente me va a cobrar el impuesto que yo no cancelé en su momento, más los intereses. Ese es el procedimiento, ¿verdad? Entonces, ellos inician toda la auditoría, toda la fiscalización, y después me sientan, es decir, me llaman a audiencia y me dicen cuáles son sus hallazgos y me establecen o me emiten incluso un traslado de cargos. De manera tal que yo, obviamente, pues como beneficiario y como todo procedimiento administrativo, voy a tener el derecho de defenderme. Luego de eso, si para efectos de la administración no fue suficiente mi respuesta, me van a emitir entonces una resolución determinativa. En esa resolución determinativa, yo de nuevo puedo defenderme, tengo 15 días para presentar una apelación y eso va a llegar al Tribunal Fiscal Administrativo para que ellos sean los que resuelvan esa apelación. Importantísimo aquí destacar que en cuanto al tema de los intereses, la tasa de interés va a ser la tasa básica pasiva del Banco Central. Entonces, ¿qué toma en cuenta la Dirección General de Hacienda para efectos de la fiscalización? Bueno, no solamente me va a requerir información a mí, ¿verdad? Por ejemplo, auxiliares de compras, de ventas, un auxiliar detallado de bienes y servicios exonerados, etcétera, sino que incluso puede pedir información a terceros, ¿verdad? Otro tema importantísimo, ellos van a analizar la factura electrónica, ¿verdad? Y el tema incluso del CABIS. Y también, pues van a ver cuál es esa trazabilidad de los bienes adquiridos y van a verificar los montos, las cantidades, etcétera, para poder determinar si les di un correcto uso y destino.
¿Cuáles son entonces las consecuencias de la fiscalización? Bueno, como les decía, el pago de tributos que en su momento no cancelé, también el pago de intereses. Pero resulta que también existe la posibilidad de que, por ejemplo, me decomisen los bienes que yo adquirí con esas exoneraciones. Obviamente si están en poder del contribuyente, ¿verdad? Otra sanción que es posible es que, por ejemplo, durante 5 años no me den más exoneraciones. Y eso es importante, ¿verdad? Sobre todo por el tipo de actividad, pues que está exonerada. Y un tema a considerar es que recordemos que cuando yo estoy en un plazo, porque me hicieron un requerimiento de información, por ejemplo, me dijeron, tráigame el auxiliar de compras, ¿verdad? Y resulta que yo no cumplo con esa obligación de dar información, me pueden aplicar la sanción del artículo 82 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que va a variar dependiendo del momento en el que yo incumplo. Por ejemplo, si me hace un primer requerimiento de información y yo no cumplo ahí, entonces me aplican la sanción de 2 salarios bases, que como decía Marta al inicio, está aproximadamente en 462.200 colones, el salario base. Si me hace un segundo requerimiento de información y yo aún así no cumplo con la información, serían 3 salarios base. Y si ya me hace un tercer requerimiento de información y yo definitivamente no cumplo, entonces esa sanción va a llegar incluso a un 2% de los ingresos brutos. Hay ciertas recomendaciones que hay que considerar, ¿verdad?, durante el procedimiento de fiscalización. Ojalá, ¿verdad?, desde antes, no que llegue la fiscalización y entonces ya la gente entonces diga, bueno, ahora sí, voy a tener que, por ejemplo, poner a 2 funcionarios todo el día a trabajar para poder responder a este requerimiento. La idea es tenerlo antes, por ejemplo, el registro de compras, ¿verdad?, separando las compras según la tarifa del IVA con la que se adquirió. También un registro de ventas, considerando la tarifa del IVA cobrada, por ejemplo, considerar si tengo pues tarifas reducidas. Y en el caso de las ventas exentas, también pues llevar un control de cuáles son aquellas que no me dan derecho al crédito pleno, de acuerdo al reglamento. Un tema importante, nada más para tenerlo en consideración, recordemos que el artículo 109 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios establece que yo como contribuyente estoy en la obligación de guardar, por ejemplo, todas las facturas y todos los documentos de incidencia tributaria durante 5 años. Y eso, pues es un elemento, ¿verdad?, que tenemos que considerar, ¿verdad? Ver si, por ejemplo, tengo que tener una bodega para poder guardar toda esa información para que en una eventual fiscalización yo no tenga problema de que se perdieron los documentos. Importante también, para efectos de recomendación, se debe ser muy cuidadoso con la exención obtenida y procurar utilizarla únicamente en las transacciones y para los fines para los que me fue autorizado. Obviamente hay que evitar incurrir en algún perjuicio fiscal, ¿verdad?, producto del uso indebido de la exoneración. Y otro tema a considerar es que si en un proceso de fiscalización me veo obligado a pagar un tributo que en su momento pues fue exonerado, por ejemplo en el caso del IVA, el pago de ese tributo, en principio, debería darme lugar al reconocimiento de créditos fiscales, que podrían ser utilizados o solicitados por devolución por parte del contribuyente. En realidad, bueno, eso sería lo que les teníamos para el día de hoy. Y si tienen dudas o consultas, con muchísimo gusto, estamos a su disposición. Muchas gracias, Tatiana, también a Luis y a Marta. Tenemos una serie de preguntas. Una de las consultas que nos hacen llegar dice, facturamos 95% exterior, 5% nacional, y al solicitar la exoneración nos aprobaron el 95% con la salvedad de que sea exclusivamente para servicios del exterior. ¿Qué significa eso? ¿Mis proveedores me van a cobrar solo el 5% del 13% del IVA? No, en realidad, vamos a ver, lo que te dieron fue la autorización, ¿verdad? Para efectos de, por ejemplo, si son exportaciones, uno lo que hace es que emite una factura de exportación, de hecho es un tipo de factura distinta, ¿verdad? Entonces, eso es para efectos de cobrar frente al cliente que está en el exterior. Respecto al tema más bien de comprar, ¿verdad? De lo que te están diciendo es que tenés una exoneración
que aplica únicamente para ese 95% que al final es la exportación que vas a enviar afuera. Es decir, todo lo que esté relacionado con la actividad de exportación vas a poder comprarlo exonerado en un 100%. ¿Qué es lo que vas a tener que comprar grabado? Pues lo que vendes, por ejemplo, localmente. Muchas gracias, Tatiana. También dice acá, por favor, ¿puede explicar el uso correcto de los códigos de exoneración por CIFIA? Vamos a ver, en realidad, bueno, el CEFIA, ¿verdad? El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, como les decía Marta al inicio, ellos son los que directamente están gestionando los códigos para efectos de los proyectos de construcción, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo, como empresa constructora, voy a adquirir servicios de ingeniería, ¿verdad? Topografía, que es lo que dice el transitorio 5, voy a tener que poner ese código en mi factura. Eso es, así es como funciona. Es decir, el CEFIA es el que solicita el código, pero yo lo utilizo en la factura, se lo doy a mi proveedor para que mi proveedor lo ponga en la factura. Y entonces sepan que ese proyecto en específico que ya está autorizado por el CEFIA, no va a tener que cancelar ningún tipo de IVA por esos 3 servicios: topografía, ingeniería y obra civil. Perfecto, muchas gracias. Otra de las consultas nos dice, ¿cuáles son las sanciones que se aplican cuando un procedimiento de fiscalización se determina que los bienes exonerados fueron utilizados para un propósito distinto? Bueno, en este caso, como les decíamos, me cobran el principal de lo que eventualmente pues yo había adquirido exonerado. También me cobran los intereses y puede ser que me decomisen los bienes o incluso que me apliquen la sanción de 5 años de no darme ninguna exoneración. Otra consulta más es, ¿podrían volver a explicar cómo se implementa el API de Hacienda? Sí, claro. Tatiana, no sé si podemos volver a esa diapositiva para tenerlo de referencia. Ah, ya lo pasamos más para adelante. Acá. Listo. A ver, esta es una solución que por un desarrollador podría implementarla a nivel interno de la compañía en el sistema de facturación. Es decir, como una validación pre-envío del comprobante a Hacienda. Esa es una opción en la que se pueda prevalidar que lo que se está facturando efectivamente esté incluido dentro de la solicitud de exoneración. Sin embargo, otra solución que presentamos es que por medio del navegador se puede ingresar a esta página, ingresar el código de autorización y tener acceso a los datos asociados a la exoneración. Entonces ahí es un procedimiento de verificación informativo que se pueden verificar si todavía se mantiene vigente, o cuáles son los CABIs considerados dentro de la exoneración. Entonces son dos opciones, una opción en la que se puede implementar en sistemas de manera automatizada hacer validaciones, o un usuario ingresa por medio de un navegador a consultar, a hacer consultas puntuales de las exoneraciones. Muchas gracias, Luis. Y tenemos una consulta más que dice, ¿qué debo solicitarle a un beneficiario del régimen de zona franca si no tiene que hacer Exonet? Sí, bueno, lo recomendable es que se le pida, ¿verdad?, una copia del acuerdo ejecutivo en el cual constan los beneficios fiscales, ¿verdad?, según la autorización dada por el Poder Ejecutivo, y eso como respaldo, y también verificar, ¿verdad?, en la lista de las empresas que están en régimen de zona franca, nada más constatar que se encuentra vigente. Esta lista se encuentra en la página de Procomer.
Entonces, sí, eso sería, sí, ellos no, como lo vimos ahora, no tienen que realizar Exonet, pero para aplicarles el beneficio de forma correcta, ¿verdad? Porque si nosotros somos proveedores, pues de nosotros después nos pueden fiscalizar y nos pueden decir, es que usted hizo una venta exenta que en realidad no está exenta porque no tiene la documentación de respaldo, etcétera. Entonces, pues nos tenemos que cuidar muchísimo con esto y estos serían los documentos idóneos para demostrar que mi facturación, pues se aplique la exención de forma correcta, ¿verdad? Gracias, Marta. Y dice la última consulta, en la cadena del uso de códigos del CEFIA, el flujo del mismo, yo como dueño del proyecto, ¿cómo lo controlo? Vamos a ver, lo importante para efectos de que aplique siempre la exención, ¿verdad? Es estar seguros de que el CEFIA tiene el código, lo podemos revisar y ponerlo en la factura. Eso es importante porque de lo contrario, eventualmente la Dirección General de Hacienda o incluso la Dirección General de Tributación en una fiscalización podrían cuestionar, ¿verdad?, de por qué usted le dio la exención a este determinado, digamos, contribuyente. Y aquí es importante un tema. Recordemos que cuando yo le facturo a alguien de manera exenta, necesariamente tengo que poner el código. ¿Qué pasa si no pongo el código? Recordemos que yo soy el agente de retención y por tanto yo soy responsable solidario ante la administración tributaria por ese impuesto que no se cobró. Entonces es importante, sí, como decía, por ejemplo, Marta al inicio, dependiendo del tipo de exoneración que yo tengo, estar completamente seguros y para eso incluso está esto que acaba de explicar Luis, ¿verdad? Del API, a nivel del Ministerio de Hacienda, para poder verificar si efectivamente la persona a la cual yo le voy a vender, ¿verdad?, pues tiene esta exoneración vigente. Perfecto, muchísimas gracias tanto a Tatiana Martínez, gerente de impuestos, a Luis Martínez, señor de impuestos, y a Marta Izaza, junior de impuestos de Grant Thornton. Antes de despedirnos, vamos a darle el pase a nuestros expositores para que nos den unas palabras de despedida. Iniciamos con Tatiana Martínez, perdón. Bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo el día de hoy y nada más recordarles que estamos a su entera disposición y les vamos a poner ahí los correos electrónicos en caso de que tengan alguna duda y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a Tatiana. Le damos el pase también a Luis Martínez para que nos dé unas palabras de despedida. Luis. Muchas gracias por la participación y estamos a disposición en caso de algún trámites de procesos o de herramientas tecnológicas que les puedan ayudar en el proceso. Muchas gracias. Gracias, Luis. Y terminamos con Marta Izaza. Marta. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes y cualquier duda o consulta, nosotros con muchísimo gusto quedamos a sus órdenes. Muchas gracias a los tres expositores por el tema de esta mañana titulado Plataforma Exonet, usos, debilidades y fortalezas. Recuerde que si usted está interesado en recibir la presentación, el material de esta mañana y repasar también el video, nos lo puede solicitar al correo comunicación@cr.gt.com y le estaremos enviando el material. También le recordamos que la próxima semana tendremos un nuevo evento con el nombre Cadenas Seguras, operador económico y autorizado. Los expositores que nos acompañarán será Silvia González, socia de Impuestos Ilegal, y Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior de Grant Thornton. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.